empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que aunque te destruyas trabajando, el dinero jamás te alcanza? ¿Que pasas los días sumando el dinero que tienes en tu cartera, en tus bolsillos, en los cajones, para ver si ocurrió algún milagro y se te multiplicaron? ¿O que justo cuando parece que mejora y ganas algún dinerito extra, se te daña la tubería de la cocina, o se te enferma el niño, o llega el recibo de la luz más alto este mes? O peor aún, pierdes tu empleo. Sientes una y otra vez que la vida te lleva en círculos al mismo lugar, la pobreza. Déjame decirte que nada de eso es casualidad y tampoco es tu culpa. Lo que vives no siempre tiene que ver con tu esfuerzo o tu preparación académica o laboral. A veces, la respuesta está escondida en un lugar mucho más profundo, tu historia familiar. En los próximos minutos te voy a explicar por qué tu relación con el dinero podría ser un conflicto en tu relación con mamá o papá, o quizás una lealtad invisible a algún ancestro. Y te ayudaré a dar los primeros pasos para identificarla y comenzar a liberar. Imagina a tus abuelos, a tus bisabuelos o también a esos ancestros anteriores de los cuales no has siquiera escuchado hablar. Alguno de ellos quizás vivió carencias o pérdidas económicas, guerras, etc. Y tal vez asoció el dinero con sufrimiento o peligro. ¿Cuántas veces no le escuchaste a tu familia o a tus amigos decir alguna de estas frases? El dinero es la raíz de todos los males. Ser rico es malo. De los pobres es el reino de los cielos. Mejor no tener mucho dinero, así no tengo enemigos. Hay que trabajar mucho para poder ganar dinero, entre otras muchas frases similares. Estos son ejemplos de creencias limitantes, y aunque tú no los recuerdes, esas ideas pudieron quedar grabadas en todo tu clan, pasando de generación en generación. Las constelaciones familiares llaman a esto lealtades invisibles, y se refiere a esos vínculos inconscientes que tenemos con nuestro sistema familiar. Es como si existiera un contrato no escrito, que firmamos sin darnos cuenta, en el que prometemos repetir historias de dolor, carencia o sacrificio, solo para pertenecer al clan. Identificarnos inconscientemente con algún miembro nos hace sentir esa conexión con nuestro árbol, y así no sentir que lo estamos traicionando. Imagina a tu abuela viviendo en plena escasez. Tal vez tuvo que criar sola a sus hijos o sobrevivió a una crisis donde el dinero era sinónimo de sufrimiento, de pérdidas o de injusticia. En su mente y en su corazón se grabó la idea de que tener dinero era peligroso porque se podía perder todo en un instante, incluso perder la vida si se poseía. El dinero generaba conflicto. Y si alguien tenía mucho, terminaba aislado. Ahora, aunque tú no viviste esa historia directamente, aunque ni siquiera hayas conocido a tu abuela, en lo profundo de tu inconsciente puede existir un acto de amor ciego hacia ella. Ejemplo, para que mi abuela no se sienta sola en su dolor y honrarla, yo también me quedaré en la escasez. O, ya que mi mamá no pudo tener abundancia, yo tampoco la tendré, así seré igual a ella. Esos son ejemplos de pactos silenciosos, el hecho de no superar a nuestros ancestros para no sentir que los deshonramos. Estos pactos son inconscientes. Por eso, aunque conscientemente quieras prosperar, inconscientemente una parte tuya te sabotea. Y ahí aparecen los patrones. Justo cuando parece que todo mejora, surge un gasto inesperado, pierdes oportunidades o algo se rompe. No es mala suerte, es tu inconsciente asegurándose de que sigas siendo fiel a tu clan. Lo más fuerte de esto es que no lo haces por mal, lo haces por amor, porque en lo más profundo tu mente cree, si yo tengo más que ellos, me separo de mi familia, y si me separo, dejo de pertenecer. ¿Te das cuenta? No es que no puedas,
es que una gran parte tuya cree que si avanzas demasiado, dejas atrás a los tuyos. Ahora, hay posibilidad de que no exista como tal una lealtad familiar. Sin embargo, tienes un conflicto con tu abundancia. Imagina que el dinero fuera como un río que debería fluir con naturalidad, entrar, circular, alimentar la tierra e irse. Pero ¿qué pasa si alguien coloca una piedra enorme en medio del cauce? El agua se detiene, se estanca, se desvía. Eso mismo ocurre con nuestra energía cuando tenemos bloqueada la abundancia. Y aquí entra lo fascinante, la bioneuroemoción. Porque el dinero no son solo billetes o monedas, es energía de vida. Y esa energía fluye o se bloquea según lo que llevas dentro. Te lo explico de otra forma. Cada vez que tienes un pensamiento cargado de miedo, de culpa o de autoexigencia, tu cuerpo lo siente. ¿Alguna vez ha pasado que un problema económico te da dolor de estómago, gastritis o colitis? Esto es porque tu inconsciente vive el dinero como alimentación y si sientes que no hay suficiente, el cuerpo lo traduce en tensión digestiva. O tal vez, en momentos de presión, aparece una migraña. Tu mente está saturada de pensamientos como tengo que resolverlo, tengo que poder, no me puedo equivocar, etc. Tu cerebro está bajo una presión enorme y entonces, ¡zas!, el dolor de cabeza aparece como una forma de decirte, detente, me estás sobrecargando. La bioneuroemoción nos enseña que el cuerpo expresa lo que la mente ignora. Si no te permites reconocer la angustia, el miedo a fallar, el enojo por sentir que cargas todo tú sola, tu cuerpo lo expresa por ti. Y esto se conecta directamente con tu historia familiar. Gracias a la madre, aprendemos la relación con la abundancia y la capacidad de recibir. Si tu madre vivió carencias o repetía frases como no hay para lujos o mejor conformarse con lo que se tiene, hay que arroparse hasta donde llegue la cobija, etc., estas creencias pudieron quedarse en ti. También la abundancia estará afectada si no has aceptado, tomado o perdonado a mamá por cualquier conflicto que hayas tenido con ella en el pasado. Madres ausentes, ya sea por abandono, fallecimiento o que simplemente no estaban presentes emocionalmente, impiden esta conexión con la abundancia, la cual se bloquea y se pierde. Mientras ese rencor, dolor o tristeza que ese evento nos produjo no se ha sanado, la abundancia no será completa. Entonces, cuando quieres disfrutar de la vida, del dinero o de lo ganado, aparece la culpa o el autosabotaje y no te permites recibir. Por otro lado, con el padre aprendemos la relación con el trabajo, el esfuerzo y el éxito. Si tu padre fue muy exigente, ausente o vivió fracasos, puedes haber asociado el trabajo con sufrimiento, con sacrificio o incluso con la idea de que da igual lo que haga, nunca alcanza. También un padre ausente, física o emocionalmente, un padre violento, controlador o manipulador, genera un rechazo hacia él y su energía, o sea, todo lo que el padre nos proporciona. En ese caso, mientras no se sane el conflicto con papá, el bloqueo se presenta en forma de perder empleos, no sostener proyectos o dejar escapar oportunidades. ¿Ves cómo funciona? No es que no trabajes bien, que seas floja, ni que seas mala administrando. Es que hay un bloqueo emocional que se refleja en tu biología y en tus decisiones. El dinero como energía se atasca cuando dentro de ti hay creencias que dicen, no merezco, es peligroso, voy a traicionar a los míos si me va mejor. Y la buena noticia es que cuando haces consciente este patrón, puedes mover la piedra del río. Tu cuerpo deja de gritar con síntomas, tu mente se libera de la presión y el dinero empieza a fluir de otra manera. Te voy a explicar un breve ejercicio que puedes repetir las veces que consideres necesarias cuando te des cuenta que presentas una creencia limitante que le escuchaste a mamá o a papá. Si tienes alguna tristeza o rencor hacia papá o hacia mamá, o si vives una experiencia que te recuerda a alguna vivida por algún familiar. Cierra los ojos
Respira profundo y visualiza a tu madre frente a ti, unida a ti por una hermosa luz que sale de su corazón al tuyo. En silencio dile: mamá, gracias por darme la vida. Honro tus esfuerzos y tu historia, pero hoy me permito recibir la abundancia sin culpa. Ahora tu madre se coloca detrás de ti, detrás de tu hombro izquierdo, apoyando una mano sobre tu hombro y transmitiéndote toda la energía de la abundancia a ti. Recíbela con amor, agradecimiento y satisfacción. Después, visualiza a tu padre y reconoce su fuerza. Mira sus manos y las verás llenas de energía de trabajo. Visualiza esa energía que va de sus manos a las tuyas, iluminándolas totalmente, y dile: papá, te honro y tomo la fuerza de tu linaje. Me permito trabajar con alegría y éxito sin cargar tus fracasos. Ahora visualiza que papá se pone detrás de ti y coloca una de sus manos sobre tu hombro derecho, transmitiéndote la energía del trabajo, del éxito y del emprendimiento a ti. Recibe esa energía con agradecimiento, respeto y amor. Ese sencillo acto no es magia, es reconciliación, es abrir espacio dentro de ti para que la energía atrapada en el inconsciente se libere. Porque el camino hacia la abundancia no es trabajar más duro, es sanar. Es mirar atrás, honrar a quienes sufrieron antes que tú y decirles con amor: gracias por tu destino, ahora yo tomo el mío. Al hacerlo, algo profundo cambia. Dejas de sentirte víctima del pasado y comienzas a reconocerte como autora de tu propia vida. Y ahí está la verdadera abundancia, no en los ceros de una cuenta bancaria, sino en la libertad de crear, de disfrutar y de vivir sin miedo. Cuando sanas por dentro, la prosperidad afuera deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. Tu cuerpo no te sabotea, se manifiesta. Y la pregunta es: ¿estás lista para escucharlo y tomar tu propio destino? Si tu respuesta es sí, te invito a seguirme para que juntas podamos seguir sanando.